Buenos días. Hoy le vamos a exponer sobre el nitrógeno con mi grupo conformado por Juan Castro, Diego Ochoa y Jason Carrillo y yo, Pablo García. Nuestra exposición se basa sobre uno de los elementos más importantes de la tabla periódica, que es el nitrógeno. Bueno, eh, inicialmente, vamos a hablar sobre pues, las diferentes especificaciones que tiene el nitrógeno, como pues su punto de ebullición, su punto de fusión. Después vamos a tocar el tema de quién descubrió, pues, por medio de la destilación de los elementos gaseosos, quién descubrió el nitrógeno. En este caso, pues, es Ernest Rutherford. También vamos a hablar de los usos, y además de los usos vamos a hablar de sus consecuencias con el medio ambiente. Bueno, a continuación vamos a hablar de pues, las especificaciones que tiene el nitrógeno. ¿Qué especificaciones tiene el nitrógeno? Inicialmente el nitrógeno es un elemento químico estipulado en la tabla periódica, el cual su número atómico es el 7, ¿vale? Su símbolo pues es la N, y las diferentes características que tiene el nitrógeno son, bueno, el nitrógeno tiene un peso atómico de 14,0. El punto de fusión es menos 210 grados centígrados, lo cual significa que es un elemento pues, de bastante frialdad. Eh, bueno, el nitrógeno constituye las 4/5 partes del aire atmosférico. ¿A qué me quiero referir con el aire atmosférico? La atmósfera se descompone en distintos componentes gaseosos, que son el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono o CO2. Bueno, ¿cómo descubrieron inicialmente todos estos elementos que componían la capa de ozono? Con la destilación, o bueno, con la separación de cada uno de estos componentes gaseosos. ¿Quién realiza esta separación? Ernest Rutherford, junto con otros químicos en el siglo XVIII. ¿Cómo se obtiene el nitrógeno? Bueno, el nitrógeno se obtiene inicialmente con la fragmentación con la fragmentación y licuación de ácido nítrico y una destilación fraccionada. Inicialmente, en el siglo XVIII, específicamente en el 1700, se pensaba que el aire era una sustancia pura. ¿Qué me quiero referir con pura? La sustancia era era constituido solo por un elemento, pero después se dieron cuenta que como tal el aire tiene diferentes compuestos, en este caso la capa de ozono, el CO2, el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Quién se planteó los distintos compuestos que tiene pues este elemento? Se llamaba pues Daniel Rutherford, el cual descubrió el nitrógeno. Lo descubrió exactamente en 1772. Obviamente en esa época pues él propuso su teoría, pero hasta 1776 por Lavoisier aprobaron de que el nitrógeno pues era un elemento más. Bueno, con la, con la, con el descubrimiento del nitrógeno se habló pues uno de los principales motores del desarrollo de la química en el siglo XVIII, ya que se sabían las diferentes sustancias que tenían el aire, ya que era un componente gaseoso. ¿Esto qué hizo? Esto hizo que más científicos buscaran sustancias ya más importantes, que después descubrieron el dióxido de carbono y el oxígeno. Hablando un poco más de Ernest Rutherford, conocido como Lord Rutherford, además de exponer su importante modelo atómico, también en el siglo XVIII, que fue tomado en cuenta, fue un físico y químico neozelandés. Inicialmente estudió en Cambridge, en Inglaterra, en donde se dedicaba a estudiar las partículas radiactivas. Ese fue, por así decirlo, su máximo campo, en donde consiguió su primera transmutación artificial colaborando con el discípulo Frederick Soddy. Durante la primera parte de su vida, Rutherford se conformó completamente a sus investigaciones. Pasó la mitad de tiempo dedicado a la docencia y dirigiendo los laboratorios de Cavendish y de Cambridge, investigando la composición del nitrógeno. Bueno, yo voy a hablar sobre los usos del nitrógeno y algunas características.
El nitrógeno líquido tiene un punto de ebullición de menos 196 grados centígrados que se utiliza para distintos propósitos. Se usa como también refrigerante para computadoras, en medicina para remover piel no deseada, verrugas, células precancerígenas, así también en el área criogénica, donde los científicos también estudian la reacción de los materiales cuando se les somete a unas temperaturas demasiado frías. También su uso se ha vuelto bastante común en restaurantes de vanguardia, donde se utiliza para congelar de forma prácticamente instantánea alimentos y bebidas, o para crear nubes de vapor para decorar un plato o cosas por el estilo. El chef británico Heston Blumenthal es uno de los que popularizó esta técnica en los huevos nitro revueltos, y su helado de tocineta y sus aperitivos nitro hervidos, que forman parte del menú del restaurante de Fat Duck en Berkshire, en el sureste de Inglaterra. También numerosos restaurantes han utilizado este método para ser llamativos al método de internet. Ahora sigue mi compañero Pablo. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los problemas que trae el nitrógeno en el medio ambiente. Bueno, problemas no, efectos también. El problema no recae en el nitrógeno que se encuentra de manera natural con el medio ambiente. Es más cerca del 78% que está en el estado gas, el cual, si no es oxidado o reducido dentro de una forma reactiva, no será perjudicial como tampoco utilizable por la mayoría de los seres vivos. Excepto en las bacterias nitrificadoras que fijan el nitrógeno de la atmósfera a través de una serie de transformaciones que ocurren en el suelo, plantas y animales, pasando nuevamente por el suelo y finalmente vuelto a la atmósfera en su forma de gas. Pero todo este cambio surgen de dos grandes acontecimientos. Primero, la revolución industrial, en donde el uso de combustibles fósiles produjo la primera emisión a gran escala, causando que el nitrógeno que se encuentra en el aire reaccionara formando óxido de nitrógeno. Y la segunda es que cuando el químico alemán Fritz Haber logró producir amoníaco, que proviene de la mezcla de nitrógeno y hidrógeno, lo cual condujo a la producción industrial de fertilizantes para la agricultura. En la actualidad, más del 70% del nitrógeno es reactivo, que se encuentra en la atmósfera, suelos, ríos y océanos. Es el resultado de la actividad humana, afectando el ciclo natural y de transformación del nitrógeno en su forma inerte. Ellos no pasan solo a ser un problema de ámbito local, sino más bien a nivel global. O sea, ya que los compuestos nitrogenados que son liberados por el uso de combustibles fósiles pueden acabar grandes extensiones, causando efectos nocivos, inclusive en países. ¿Qué tan dañino es el nitrógeno líquido? Pues el chef, como decía mi compañero Carrillo, el chef Ernesto Blumenthal usa nitrógeno líquido para preparar helado gourmet. El nitrógeno enfría la mezcla y dándole una textura más suave. El nitrógeno líquido fue usado en 1890 en el libro de recetas de la señora Marshall, que el libro se llamaba Hielos Elegantes. Peter Baham, profesor de la Facultad de Física de la Universidad de Bristol, decía que el nitrógeno líquido es simplemente el gas
nitrogenado menos dañino. Que el nitrógeno enfriaba a tan bajas temperaturas que se convertía en líquido. Sin embargo, al estar en estado líquido, añade Baham que es extremadamente frío y puede causar congelación o quemaduras criogénicas si no se utiliza de forma correcta. Él también decía que quienes trabajaban en un laboratorio corren riesgo de asfixia si el nitrógeno líquido, que por cierto es incoloro, indoro e insípido, se utiliza o se riega en un lugar cerrado. También en 1999 el técnico del laboratorio James Ham murió de asfixia por el nitrógeno líquido. Además, el nitrógeno líquido se expande en una gran proporción al ser evaporado. Un litro de nitrógeno líquido puede resultar en 700 litros de gas. Por tanto, solo es necesario que un pequeño volumen de nitrógeno líquido se evapore en cuarto cerrado para que exista deficiencia de oxígeno en la atmósfera. Bueno, y eso fue todo por hoy. Recuerden nuestros nombres. Les explicamos específicamente lo del nitrógeno. Espero les haya servido todos nuestros datos y toda la información que les proporcionamos. Fue un gusto. Chao.